Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Gracias por acompañarnos y por seguirnos todos los días aquí en ATV+. Bien, el día de hoy el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, dio una conferencia de prensa en la mañana para dar detalles sobre este paquete importante de medidas al amparo de las facultades legislativas. ¿Qué fue lo que dijo Fernando Zavala al respecto durante esta conferencia de prensa? A ver, escuchemos unos segundos, por favor, adelante. Los decretos legislativos ya han sido publicados, por tanto son leyes vigentes. Este jueves Fernando Zavala va a explicar al Congreso las 112 nuevas normas. Lo que tiene el Congreso obviamente es la facultad de revisión y fiscalización de esos decretos. Yo preferiría que no se adelante opinión. El presidente del Consejo de Ministros hace el apunte luego que en los últimos días varias voces del fujimorismo sobre todo hayan señalado que los decretos exceden a las facultades que otorgó el Parlamento a finales de septiembre del año pasado al Ejecutivo. Vencidos los 90 días de plazo, no hay lugar a subsanaciones. Si hay algo irregular, el Legislativo tendría que derogar parcial o totalmente una norma. Hay un grupo dentro de la Comisión de Constitución que se tomará un mes más o menos en revisar los decretos. Estamos haciendo un trabajo netamente técnico, aquí no hay apasionamientos, acá no hay tienda política, se acabó el Congreso Mese Partes, eso ya lo hemos dicho también. Son 5 grandes temas en los que se ha legislado: reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y la reorganización de Petroperú. Esta es una de las reformas legislativas más grandes que se ha hecho en los últimos años. Y son medidas, además, que nos hemos preocupado que tengan efecto inmediato. El decreto por el que el INEM vuelve a manos del Ministerio de Salud, el que se refiere a los productos farmacéuticos, entre otros, son cuestionados por la oposición. También el de deudas tributarias de los municipios y el que modifica el IGB. El sector interior ha establecido 33 decretos, entre los más importantes el que sanciona con prisión efectiva a quienes porten armas ilegalmente y a los que sobornen a policías y a su vez a los agentes que se dejen sobornar. De igual forma, el sistema por los que pierden su valor los celulares robados. En economía se espera un boom de infraestructura y se pone como centro de las acciones a la clase media y a la pequeña empresa. Se han publicado también normas que simplifican los trámites para los ciudadanos. Bien, amigos, esto de los decretos legislativos tiene una importancia capital. No es algo que pueda minimizarse, no es ocuparnos de un tema nimio o de un asunto que podría ser dejado de lado, no en esta coyuntura. Porque estamos entrando en el año y es necesario que se hagan precisiones al respecto. Miren, de los 112 decretos legislativos que se están dando al amparo de las facultades que el Congreso le dio al Poder Ejecutivo, para que tengan ustedes una idea de cuál es el énfasis que el gobierno está poniendo, hay 65 de ellos que tienen que ver con reactivación económica, 65 de los 112. Hay 33 que tienen que ver con seguridad ciudadana y después 8 contra, digamos, la lucha contra la corrupción, 5 agua y saneamiento y 1 sobre la reorganización de Petroperú. Bueno, esto le da a usted una pista, esto le da a usted una línea que básicamente permite saber por dónde se orienta el gobierno, qué es lo que quiere hacer el gobierno. Tenemos a continuación un informe para poder darle a usted un poco más de detalles por sectores. ¿Qué sectores son y cómo es que la ley o estos decretos legislativos pueden determinar qué va a pasar en esa reactivación, en esa seguridad, en esa lucha anticorrupción, etcétera, etcétera, etcétera? Veamos, por favor, un par de minutos y seguimos con Redes y Poder. Adelante, por favor. Durante la conferencia de prensa del premier Fernando Zavala con sus ministros, cada uno detalló cómo estos 112 decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo son necesarios para mejorar las condiciones en las que hoy vivimos los peruanos. Anuncios importantes de diferentes sectores que, según el Ejecutivo, deben tener un efecto inmediato en la población. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, aseguró que los decretos emitidos en materia de seguridad ciudadana son 33. Incluso anunció que ahora irán a la cárcel de manera efectiva quienes porten un arma sin licencia. Además, los involucrados en coimas también serán duramente sancionados con prisión. Aquellos que tengan armas ilegales consigo
son sujetos de cárcel efectiva. Se sanciona con prisión efectiva a las personas, a los ciudadanos que quieran saltearse la norma coimeando a un policía. Basombrío explicó que para detectar agentes corruptos incluso se creará la figura del agente encubierto, a través del cual se pueden filmar situaciones de soborno y presentar el material como prueba judicial. Asimismo, anunció que se inhabilitarán aquellos celulares reportados como robados. Con esto se busca frenar el mercado negro de estos equipos. Que hemos hecho un sistema por el cual los celulares van a valer lo que una cáscara de plátano cuando se los roben. Nada. ¿Por qué? Por un sistema que hemos mejorado, que ya se aplica en México, Colombia y otros países con éxito, que es una asociación total entre el celular y su chip. A su turno, el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, señaló que las normas emitidas por su cartera buscan beneficiar al pequeño empresario. Por ello, quienes tengan deuda con la SUNAT por menos de 3.900 soles serán eliminadas. Así el empresario podrá repotenciar su negocio. Queremos beneficiar al pequeño empresario. Todo aquel que tenga deudas por menos de 3.900 soles con la SUNAT, simplemente la vamos a extinguir. Hoy día el pequeño empresario va a pagar una tasa impositiva del 10%. El Código Tributario ha sido modificado en beneficio del contribuyente. Hoy día el contribuyente va a ser atendido como un cliente de la SUNAT y no como una persona que es perseguida por no pagar sus impuestos. Anunció además que se busca reactivar la economía regional, por lo que se entregarán $5 millones de presupuesto para las regiones y se condonarán algunas de sus deudas. Vamos a transferir a las regiones cerca de 5.000 millones de soles. Es la transferencia más grande que va a hacer el Ministerio de Economía a las regiones. Por su parte, la ministra de Justicia, Marisol Perestello, también hizo anuncios importantes. Afirmó que no habrá más corruptos trabajando en el Estado luego de estos decretos. Hemos establecido la muerte civil desde la vía penal, pero también desde la vía laboral. No van a haber más corruptos en el Estado. Ya se puede establecer la inhabilitación perpetua por la vía penal, pero también será un requisito para entrar a trabajar al Estado y una causal de destitución haber sido sentenciado por un delito de corrupción. Pero para que no nos pase lo que ha pasado con los terroristas que han en algunos casos regresado a enseñar, habrá un registro único de responsabilidad del funcionario si contrata a una persona sentenciada por corrupción. También detalló que las detenciones en caso de flagrancia cambiarán de 24 horas hasta 15 días, mientras que la prisión preventiva para efectos de investigación será hasta por 36 meses. Finalmente, el ministro de Vivienda, Edmer Trujillo, anunció que este año unas 230.000 familias a nivel nacional accederán por primera vez a los servicios de agua y saneamiento. Además, precisó que con la ley de presupuesto para el 2017 se espera financiar 1.280 proyectos de ampliación, cobertura y mantenimiento de redes. El ministro de Vivienda también comentó la creación del programa Agua Más, cuyo objetivo es reducir las carencias del servicio de agua y saneamiento, así como también fortalecer las UNAS en las zonas rurales. Bien, hoy día tenemos como invitado a dos congresistas de la República. Uno de ellos es el congresista del Frente Amplio, el señor Jorge Castro, que va a estar acá en unos minutos. Tenemos ya en el estudio para conversar a el congresista de Fuerza Popular, Miguel Torres, que está también para hablar justamente de los decretos legislativos. Él es presidente de la Comisión de Constitución y va a ser quien va a realizar una labor de revisión de estas propuestas del Ejecutivo. Solamente antes de pasar a la entrevista, un pequeño extracto de un video muy cortito que tiene que ver con lo que declaró hoy el alcalde Luis Castañeda Locio en torno a una posible solución con respecto a lo que pasa en Puente Piedra y los peajes. ¿Qué es lo que propone? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué puede hacer el alcalde de Lima? Dicho sea de paso, hoy en una invitación que hizo el presidente de la República a Palacio de Gobierno,
Este conductor también fue invitado junto con un grupo de periodistas, conductores de programas de televisión y columnistas de varios diarios, para hablar justamente de los decretos legislativos y su importancia y cuál es el enfoque que tenía el gobierno en este sentido. Y ahí el presidente dijo que ya Fernando Zavala se había reunido con el alcalde. O sea, el presidente del Consejo de Ministros estaba en conversaciones para ver qué salidas, qué caminos, qué alternativas se pueden plantear en torno a esto que preocupa a muchos ciudadanos, que es el peaje de Puente Piedra. Veamos qué dijo el alcalde Castañeda Alonso, por favor. La exoneración del IGB a los peajes es el as bajo la manga presentado por la Municipalidad de Lima para solucionar el conflicto social registrado en Puente Piedra. Si se baja el 1% del IGB, como ya lo planteó el gobierno, hagámoslo mejor. Bajemos el IGB a todos los peajes del país y de esa manera tendremos nosotros más bajos nuestros costos. Con este decreto supremo no solo va a beneficiar al contrato del peaje de acá de Lima, sino de todo el país. Para ello, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Alonso, presentó un proyecto de decreto que planteará ante el Ejecutivo, donde propone incluir los ingresos por el cobro de peajes en la relación de servicios que están exonerados del cobro de impuestos, como el transporte público y de carga. Para ello debe tener la venia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, el primer ministro y del ministro de Economía. El burgomaestre señaló que el contrato suscrito con Rutas de Lima no puede ser modificado de ninguna manera. Tenemos toda la voluntad de modificarlo esto, pero no lo podemos hacer, como usted bien lo ha dicho en su pregunta, unilateralmente. Esto es bilateral. Si nosotros tomamos una decisión, se considera una violación del contrato y en consecuencia se aplican las distintas cláusulas que están consideradas ahí, indemnizaciones, etcétera, y eso es de un monto sumamente alto. Es más, si a los 3 días no está funcionando el peaje, nosotros empezamos a asumirlo y a pagarlo. Al respecto, la Defensoría del Pueblo señaló que vienen evaluando esta propuesta. Un primer paso para iniciar probablemente un diálogo mayor. Sobre el planteamiento mismo, quiero decirles que la Defensoría lo va a estudiar y en las próximas horas o tal vez de aquí a unos 2 días demos nuestro punto de vista sobre los alcances de este planteamiento. Mientras tanto, la marcha convocada para este jueves 12 de enero en Puente Piedra sigue en pie. Bueno, mañana, como ustedes han escuchado, hay una marcha convocada por un grupo de ciudadanos en protesta por lo que está pasando en Puente Piedra. Hay, por cierto, una importante dosis de legitimidad en esa protesta. Nadie dice que no hay que respetar las leyes ni el Estado de Derecho, eso no está en discusión. Pero lo que no se puede permitir tampoco es que la ley supere la realidad. Y aquí lo que estamos viendo lamentablemente es una situación en la que se encuentran todos, autoridades y ciudadanos, enfrentados por una mala decisión que no se origina ahora, sino que tiene un pasado que en algún momento se tiene que revisar. Bueno, pero para hablar de lo que significa estos decretos legislativos, básicamente de qué es y qué implicancia pueden tener para usted, señora, señor, que nos sigue en redes y poder, por qué son tan importantes, por qué se habla de esto, vamos a pedirle al congresista Miki Torres que nos ayude haciendo un esfuerzo de docencia, que yo sé que él puede porque también es maestro universitario. ¿Qué tal, Miki? Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Alfonso, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y quizás lo primero que quisiera decir es que estoy contento porque como consecuencia, estoy seguro de ese interés propio del Poder Ejecutivo, pero también de la atención que le ha puesto el Congreso al tema de los decretos legislativos, veo con mucha alegría que gran cantidad de la población está conversando del tema. Y eso es bueno, Alfonso. Es muy bueno. Porque normalmente los decretos legislativos se sacaban y había mucha norma que pasaba de contrabando sin que nadie la conociera y que luego pasaban los meses, los años y recién uno empezara a ver los efectos. Exactamente. Acá lo que está sucediendo es algo interesantísimo. Inédito, creo, en la historia política del país. Porque empiezo a ver que verdaderamente hay una serie de interés en distintos colectivos, en las mismas redes, respecto a qué es lo que el Ejecutivo ha aprobado a través de estas facultades legislativas. Hace más de 100 días, nosotros, luego de un trabajo bastante fuerte en la Comisión de Constitución y en las distintas comisiones en realidad del Congreso y en el Pleno, entregamos esta delegación de facultades.
para que las personas nos comprendan. No es otra cosa que simplemente compartir temporalmente la facultad de dar leyes, de dictar leyes. Se llaman decretos legislativos porque lo emite específicamente el Ejecutivo. Pero cuando nosotros entregábamos estas facultades, nosotros les decíamos, ojo, esto tiene una gran responsabilidad. Y no solamente nosotros vamos a entregárselo en las materias que nos han solicitado, sino que les adelantamos y se lo dijimos específicamente que nos comprometíamos con la población a que luego de emitir los decretos legislativos pasen por el Congreso, pasen por la Comisión de Constitución y se revise cada una de ellas. ¿Qué vamos a revisar? Dos temas fundamentales. Que no choque con la Constitución de 1993 y además que no se hayan excedido de las facultades que nosotros les conferimos. Esos son los dos elementos que tenemos que analizar fundamentalmente en la comisión. Ustedes, me imagino que ya han tenido oportunidad, porque esto ha salido publicado hace varios días ya, de darle una mirada, como se dice, así de ojo de buen cubero, de cómo viene la mano con respecto a los decretos legislativos propuestos por el Ejecutivo. ¿Cuál es tu primera percepción de lo que se está haciendo? El presidente del Consejo de Ministros ha señalado hoy día, el presidente también y varias otras personas, que estos son, como le llaman ellos, leyes que buscan cambiar vidas. Es el eslogan, bueno, si se quiere publicitario, pero que en el fondo quizá encierra algo de eso. Es decir, hay un deseo del gobierno de tratar de impulsar una cantidad de leyes para regular la economía, impulsar el crecimiento, mejorar la seguridad, controlar la corrupción. ¿Cómo ven ustedes, digamos, el grosso, el esquema general de esta propuesta del Poder Ejecutivo? Sí. En general todas las leyes cambian las cosas, ¿sí? De hecho, más que una ley que cambie la vida, yo hubiera preferido que tomen como eslogan, oigan, leyes que conversen con la realidad, ¿no? Porque lo que necesitamos, por cierto, y esto no solamente es una reflexión para el Poder Ejecutivo como consecuencia de las facultades, sino también para el Poder Legislativo, es que tenemos muchísimas leyes. El problema es que muchas de ellas simplemente no están alineadas, no están entonadas con lo que sucede en nuestra realidad. En esta primera revisión, como tú mencionas, que hemos podido efectuar, y lo tengo que poner todo en condicional porque evidentemente va a pasar todo un procedimiento para poder determinar la conformidad o no de los decretos emitidos. Sí, hemos encontrado decretos en los cuales parece que el entusiasmo les ganó, porque al parecer habrían ido un poco más allá de las facultades entregadas. ¿Por qué? ¿Cuál es el caso? A ver, como ejemplo, sí, claro. Y nuevamente bajo el condicional de que todo está sujeto a revisión aún, ¿no? El tema más claro es el tema del INEN, ¿no? Yo recuerdo claramente que cuando estábamos discutiendo el tema de las facultades... ¿Qué es el INEN para que sepan los amigos de Redes y Poder? Es el Instituto Neoplásicas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué ha hecho la ministra? ¿Qué ha hecho la ministra? ¿Qué propone? ¿Qué se ha hecho a través del decreto legislativo? Se ha hecho el INEN, que era un órgano independiente, ¿no? Ha pasado al Ministerio de Salud. Entonces, podemos discutir seguramente, Alfonso, si eso es algo bueno o es algo malo. Hay quienes sostienen que al INEN le ha estado yendo tan bien, en los últimos años se ha dado tan buen servicio a los pacientes, que hacerlo pasar al Ministerio de Salud, donde hay tantos problemas, es una locura. Pero en fin, eso es un tema que no va a ser materia de discusión o análisis dentro de la Comisión de Constitución. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la Comisión de Constitución? Ver primero si es constitucional. No encontramos en términos generales que sea inconstitucional. Y lo segundo que se analiza es ver si estaba dentro de las facultades que habíamos delegado. Y es curioso porque cuando nosotros empezamos a revisar la norma y también el sustento que ellos señalan para poder hacer esta transferencia, dicen, no, sí, esto se ampara en la delegación de facultades, que lo que busca es la simplificación administrativa. Definitivamente tenemos que escuchar al premier. El argumento de otra manera, porque por ahí no va. Porque no entendemos. Entonces, ¿qué es lo que o qué es lo que sucedería en el caso se hayan ido más allá? Simplemente lo que le va a tocar al Congreso de la República es derogar. Es derogar, ¿no? Es importante que nosotros sepamos que cuando el Congreso entrega una delegación de facultades, lo acota, lo limita. Y esto es importante. Las personas se preguntarán, oye, pero ¿por qué hacer tanto problema? ¿Por qué les pones una camisa de fuerza tan grande? Por una sencilla razón. Yo he estado meditando mucho en estos días la lógica de este sistema, y es que, claro, cuando tú propones un proyecto de ley en el Congreso,
lo presentas, va a las comisiones, se discute en las comisiones, se piden informes a los especialistas, a las instituciones afectadas, se dictamina, se publica en el portal, se lleva al Pleno del Congreso, se discute, etcétera, etcétera. Es decir, es público, ¿sí? Hay una discusión pública y de hecho, en más de una oportunidad, y la prensa nos ayuda muchísimo, empiezan a discutirse sobre la materia y se recoge esas opiniones valiosas. En un decreto legislativo todo ese proceso no existe, sino que simplemente los ministros, con el presidente, se reúnen con su equipo técnico, me imagino, y determinan los alcances de una norma. E inmediatamente esa norma entra en vigencia. Es decir, toda esa publicidad que normalmente está envuelta una ley, no la tiene un decreto legislativo. Entonces, cuando llega este decreto legislativo al Congreso, y de acuerdo a la Constitución y a nuestro reglamento, se debe revisar, yo creo que es para aprovechar este tipo de cosas, para que la población empiece a conocer, oye, ¿qué cosa es lo que se ha regulado? ¿Qué cosa, cuáles son los extremos, cuáles son las características, cuáles son las letras pequeñas de ese decreto legislativo? Y que empecemos a discutir, y que empecemos a ver si es que incluso hasta se puede mejorar la ley que han dado. Me decían, oye, pero solamente el trabajo que puede hacer el Congreso es derogar las normas. No. O sea, primera alternativa, podemos estar conforme, podemos decir que esto ha estado dentro del marco constitucional, que además se ha cumplido con el marco de la delegación de facultades. Podríamos advertir que eso no es así, podríamos derogar de manera parcial, de manera total, pero también, y esto es sumamente importante, Alfonso, es una oportunidad para que los congresistas también escuchen respecto de los decretos legislativos emitidos y vean si es que se necesita complementar algo. Yo no creo que nadie, no creo que nadie se crea que es infalible, ¿no? Nosotros los congresistas cometemos muchísimos errores y estoy seguro que en 112 decretos legislativos, salvo que sean pues unos superhéroes, deben haber cometido algún tipo de error, y es una oportunidad interesante como para que los congresistas puedan complementar los dispositivos y poder seguir avanzando. Ahora, hay un sentido de urgencia por parte de la población por poder tener, digamos, estos decretos legislativos en general pronto y que comiencen a surtir efecto en las diferentes materias que están, digamos, legislando, pretendiendo legislar. Entonces, ¿cuánto tiempo se han dado ustedes de, digamos, espacio para poder revisarlos y presentar las modificaciones o las derogatorias o lo que vaya a ocurrir acá el debate en todo caso? Sí, Alfonso, el tema es interesante. La población debe saber que ya los decretos legislativos están en vigencia. Eso es una característica de los decretos legislativos. Ya entraron en vigencia. En este momento ya están vigentes. ¿Qué es lo que hace el Congreso? Dice, oye, no obstante que ya están vigentes, voy a empezar a revisarlos. Y claro, la revisión se hace más o menos urgente, dependiendo evidentemente de los efectos inmediatos que puede tener la norma. Por ejemplo, el día de hoy escuchaba que ya se estaba produciendo la transferencia del INEM al MINSA, ya se estaba materializando. Entonces es evidente que nosotros ya estamos un poco apresurados, porque si llegáramos a determinar que se excedieron las facultades y que por lo tanto ese decreto legislativo nunca debió nacer, se tiene que retrotraer todo. Entonces, ahora, más que una discusión en ese caso específico técnica, jurídica, es una discusión política, ¿no? Porque un instituto como el de Neoplásicas tiene pues digamos, impacto en la sociedad de enorme importancia, ¿no? Claro que sí. Y es por eso que nosotros creemos que si lo quisieron hacer, había dos posibilidades. O que amplíen una solicitud a través de una solicitud de facultades legislativas adicional, o que presenten una iniciativa ante el Congreso. Alfonso, este Congreso, y esto tenemos que reconocerle a la presidenta del Congreso, ha cumplido a cabalidad con darle prioridad a las iniciativas legislativas que vienen del Ejecutivo. ¿Y por qué te digo que esto debería ser así? Porque lo que debemos buscar es que no se nos sorprenda, que no aparezcan cosas de la noche a la mañana. Yo estaba recordando hoy día en la mañana y decía, es tan claro que en el tema de las facultades legislativas no estaba el tema de salud, que recordé que Lucho Galarreta, en una de sus exposiciones en el Pleno, decía, me llama la atención que en esta solicitud de facultades no esté el tema de salud. No. Y no hubo nadie que se levantara y dijera, oye, sí, no, está en el literal tal. No, en lo absoluto, eran conscientes de que no estaba. Más aún, yo creo que esto queda corroborado, como decimos los abogados, ¿no? A confesión de parte, relevo de prueba.
queda corroborado con una entrevista del Premier el fin de semana, en donde él reconoce y dice, ¿no? Durante este plazo que hemos tenido de 90 días, que en realidad terminaron siendo como 100, durante este plazo de tiempo que hemos tenido, nos hemos dado cuenta, dice el Premier, nos hemos dado cuenta que podíamos hacer otras cosas más. Ya, eso está mal. O sea, acá la población tiene que entenderlo. Cuando nosotros otorgamos delegación de facultades, decimos para estos temas específicos que son los que han venido a pedirnos, a exponernos, a explicarnos. No es que voy a dar un periodo de tiempo para ver si es que se inspiran, si es que les nace alguna idea espectacular y la desarrollan. No es así. Bueno, de repente es un decir, ¿no? Ojalá. Espero que haya sido eso, en realidad, ¿no? Ojalá que haya sido un decir y que en realidad no se haya ido más allá de lo que verdaderamente solicitaron. Este trabajo es el que lo vamos a ver en las siguientes semanas. Hemos empezado con la invitación al Premier el día jueves. Esto es algo nuevo. ¿Jueves es mañana? Sí, no, ya. Jueves. Hoy estamos miércoles. Martes. Ajá. El jueves viene. El jueves, perdón. Ok, pasó mañana. Sí, a las 10 de la mañana. Y esto es algo nuevo, no se ha producido anteriormente, pero nos llena de orgullo porque dicen, congresistas, normalmente vienen los ministros a pedir las facultades, pero no regresan. Nosotros hemos dicho, no, necesitamos que regresen, necesitamos que nos expliquen. Son 112 decretos legislativos. Sí, con todo el respeto del mundo, el propio presidente de la República, que firma los decretos legislativos, se ha equivocado, considerando que, por ejemplo, había una amnistía para grandes empresas como son los clubes deportivos. Imagínense la necesidad que tenemos de que ante 112 decretos legislativos nos puedan explicar los alcances de los mismos y podamos también absolver las inquietudes que naturalmente se están generando. Después de la presentación del ministro, el grupo de trabajo que ya viene trabajando, en realidad elaborando hace varios meses, dirigido por la congresista Úrsula Letona, va a empezar a revisar cada uno de ellos y va a emitir unos informes. Esos informes van a ser presentados a la Comisión de Constitución. En la Comisión de Constitución nosotros vamos a definir si quedamos conforme con el decreto legislativo, si lo debemos derogar, y presentaremos una recomendación ante el Pleno o ante la Comisión Permanente, que es la que está en funcionamiento durante estos meses de receso del Congreso. Específicamente en el campo de la seguridad, el ministro de Interior, Carlos Basombrío, ha expuesto en varios foros en las últimas horas algunos lineamientos importantes de su política en estos decretos legislativos. Ha hablado, por ejemplo, del incremento de penas para el crimen organizado y la tenencia ilegal de armas, la prohibición de beneficios penitenciarios para sicarios, la prevención, o mejor dicho, la sanción para infracciones cometidas por personal policial, tan importante protegerse de los abusos policiales, o la prevención y combate para el comercio ilegal de equipos de telefonía móvil. Sí. ¿Ustedes cómo ven lo que viene en el paquete en la parte de seguridad? En términos generales, nuevamente, todo está condicionado a la revisión que vamos a hacer. En términos generales me parece que están dentro de las facultades. En el tema de seguridad fueron bastante específicos en los requerimientos que tenían. Digamos que Basombrío tiene su estrellita. No te lo puedo asegurar, pero por lo menos te puedo decir de que no ha saltado algún exceso evidente, por lo menos, ¿no? Y que no obstante eso se va a hacer una revisión y se determinará si es que hay algún problema o no. Lo que sí es cierto es que hay varias entidades representativas de las Fuerzas Armadas, de la Policía, que están un poco preocupadas, porque se ha dispuesto una serie de reordenamiento o modificación de las funciones que tiene la policía para ser pasadas directamente hacia el Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que nosotros revisábamos y decíamos, ojo, y vuelvo a repetir, lo que se va a hacer en la Comisión de Constitución es verificar estrictamente que no se vaya contra la Constitución y que no se vaya contra la delegación de facultades. Pero si no estamos de acuerdo con el contenido de alguna norma, lo que va a quedar es que un congresista, ya sea del fujimorismo, del propio PPK, de otro grupo parlamentario, pueda presentar una iniciativa legislativa y modificar lo que le parezca que no está de acuerdo con el dispositivo enviado por el Ejecutivo, ¿no? En el caso de la parte de reformas económicas, hay muchas, según lo que señala Alfredo Torne, que están dirigidas a incentivar, a facilitar, a simplificar la vida de la pequeña y mediana empresa. Hay detalles diversos que no vale la pena, digamos, entrar para mostrarlos, sí. Pero
Pero es algo que está en el espíritu, por lo menos, de su discurso, sí, en las veces que lo he escuchado hoy día y también, por supuesto, a través de la televisión en varios otros medios. Sí, ese es un caso, por ejemplo, en el cual yo creo, me parece nuevamente, de que están dentro de las facultades que nosotros les dimos, pero que en lo personal, y acá estoy hablando a título personal, no ni siquiera de mi bancada, yo creo que no han llegado a comprender la verdadera naturaleza de una pequeña o una microempresa. Te lo digo porque veo un régimen tributario bien extraño. Veo un régimen yo esperaba muchísimo más de lo que había escuchado en las reuniones, en las sesiones, como lo planteaba el ministro Torne, como lo planteaba el Premier. Veía con expectativa lo que iba a suceder, ¿no? Me hablaban de una reforma del RUS, una reforma del RER, la corrección de una serie de problemas que, por lo menos a primera impresión, me parece que no está. Y además la creación de un nuevo régimen, o otro más, un nuevo régimen para la micro y pequeña empresa, que el gran beneficio es darle una tributación del 10% para aquellos que no superen en ganancias más de 15 UITs. Si pasas un poquito más de 15 UITs, te vas no a 12%, no a 15%, te vas de frente a 29.5%. Cuando nosotros escuchábamos al ministro, ellos planteaban algo más escalonado, algo que vaya acompañando el crecimiento de la micro y de la pequeña empresa. Lo que veo al día de hoy es que eso no se ha llegado a entender. Me gusta escuchar que el gobierno esté tan pendiente de temas relacionados a la micro y pequeña empresa. Y la verdad es que yo creo que acá también tenemos un alto grado de responsabilidad en el Congreso, porque nosotros hemos puesto en agenda este tema que ha sido tan importante y dejado de lado durante años. Pero creo que no basta con simplemente ponerlo en la agenda, sino también se tiene que entender. Y es ahí donde yo creo que está teniendo algún tipo de falencia el Ejecutivo, porque no llega a comprender cuál es la lógica, cuáles son las necesidades, cuál es el impulso que necesita un micro o un pequeño empresario. Nosotros en campaña decíamos, ¿no? Nosotros hablábamos y decíamos, oigan, entendamos que una micro o una pequeña empresa no puede tributar en los primeros años. Es imposible. Si quieres generar que ésta crezca, que se desarrolle, tienes que darle impulso y tienes que además convencerlo de que la formalización es una excelente apuesta para su crecimiento. Y eso no se hace con un régimen en el cual le vas a decir, oye, si eres informal y no estás pagando nada, ahora vas a pagar 10%. Para ir terminando, Miki, en el caso de la lucha anticorrupción, a propósito del caso Odebrecht, se señala con claridad que no volverán a contratar con el Estado las empresas que hayan sido condenadas, que hayan sido sancionadas y que tengan, por supuesto, ya una sentencia firme sobre lo que ha ocurrido. O que hayan reconocido también. O que hayan reconocido también, ¿no? De forma tal que lo que se busca es básicamente actuar ya sobre lo que estamos viendo en este caso, por ejemplo. Pero también señalan que se está dando, digamos, finalmente ya el revestimiento de protección legal a la Procuraduría General del Estado, para que ningún gobierno pueda interferir su labor. Hay una suerte de independencia, ahí es un tema importante que ustedes han estado también tocando de muchas formas durante la campaña. Y también se ha hablado de la famosa muerte civil, que también tiene un decreto, el 1243, que es importante, y finalmente el tema relacionado a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esto es, no sé si es un ente nuevo, pero en todo caso resulta o suena por lo menos novedoso. Eso es lo más importante que encuentro, pero coméntanos lo que te he dicho, por favor. ¿Cómo ven ustedes estas iniciativas? Toda iniciativa que vaya a favor de la lucha contra la corrupción yo creo que es favorable. De hecho, incluso cuando nos dicen, oigan, han regulado esto de la autonomía de las procuradurías, pero ustedes lo estaban viendo como una reforma constitucional, pues nosotros decimos, miren, ¿saben qué? No hay problema, porque la reforma constitucional toma tiempo, no es tan sencillo. De hecho, yo lo he sufrido en carne propia, determinar o tratar de llegar a consensos con los distintos grupos parlamentarios, y evidentemente es un tema que va a tomar tiempo y que va a llegar a exigirnos por lo menos un año más. Mientras dure ese año, entiendo que un decreto legislativo como el que han aprobado va a ayudarnos bastante. Creo que hay cosas que se pueden mejorar. He escuchado algunas apreciaciones interesantes. Hay quienes dicen de que el tema de algunos delitos deberían ser complementados. Se les ha escapado por ahí el tema de la colusión o del peculado.
Entonces son temas interesantes que yo creo que van a poder ser complementados con los congresistas de manera oportuna. Digamos que para cerrar, el ciudadano común y corriente que ve este programa, que no tiene por qué conocer exactamente decretos legislativos, ni mucho menos, pero que ha observado un enfrentamiento que hubo hacia fines de año, del año pasado, en relación a lo que pasó con el ministro Saavedra y demás. En esta circunstancia de estos decretos legislativos, el ánimo de la bancada de Fuerza Popular, más allá de las precisiones técnicas que tú has señalado, siempre hay ánimos, siempre hay deseos, digamos que están en el consenso, hay puentes abiertos, va a bajar la tensión, vamos a poder mirar de otra manera la relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. A ver, el ánimo es total y absolutamente constructivo. Eso es lo primero que la población tiene que saber. En el Congreso de la República, en la Comisión de Constitución, número 1, no le tenemos miedo, no nos asustamos por la cantidad de trabajo. Si hay que revisar 112 decretos legislativos, lo vamos a hacer con la mejor de las intenciones y con la mejor de la disposición, efectivamente. Lo segundo es que tenemos que entender cuáles son los roles de cada uno. Ya pasó el tiempo en el cual el Congreso de la República miraba de costado, simplemente decidía no hacer un análisis de los decretos legislativos. Un ejemplo clarísimo, en el 2015-2016 habían 62 decretos legislativos, se revisó 1. Ese tiempo ya pasó. Este es un nuevo Congreso. En este Congreso nosotros no le corremos a las obligaciones. Tenemos que revisar 112 decretos legislativos. Lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer en el menor tiempo posible. Estamos planteándonos hacerlo entre enero y febrero para que no afecte nuestra agenda natural. Esto de acá no quiere decir que nosotros vayamos seguramente a decir, oye, todos están mal o todos están bien. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que un análisis, como lo ha dicho hoy día Úrsula Letona, que me pareció muy bien, sin apasionamientos, va a generar un análisis en el cual evidentemente prime el aspecto objetivo. Cada uno de los temas genera pasiones, evidentemente, y eso no lo vamos a poder evitar, ¿sí? Pero yo estoy seguro de que lo vamos a hacer con el mayor de los respetos y creo que es importante que ambos lados tengamos una mirada abierta, una mente abierta. De parte de los congresistas, entendiendo que el Ejecutivo debe haber tratado de hacer lo mejor posible y que se necesita de su interés, de su atención para mejorar las cosas, pero también de parte del Ejecutivo en no caer en soberbia y no decir, oye, todo está perfecto. Acá esto yo lo he revisado por todos lados y no hay forma de que haya algún tipo de falla o falencia. Entonces, yo creo que las dos partes tienen que dar su mejor predisposición en aras de lograr nuevamente normas que conversen con la realidad. Y por cierto, en este camino nosotros invitamos a la población a que nos acompañe. Ya lo están haciendo. Yo veo con un beneplácito cómo nos escriben en el Twitter, en el Facebook, diciéndonos tienen que revisar esto, tienen que revisar el otro. Y para poder ayudar a eso, permítame contarles que también hemos innovado en algo adicional, que es súper bueno. Tú sabes que los decretos legislativos, al igual que una ley, vienen con su exposición de motivos, que son las razones por las cuales se ha dado este dispositivo y el sustento legal del mismo. Normalmente los decretos legislativos tenían su exposición de motivos que nadie sabía dónde estaban, quedaban guardados en algún cajón y nadie los conocía. Nosotros hemos dicho que eso se acabó. El día de hoy ustedes entran a la página web del Congreso, en la parte de la Comisión de Constitución, y van a encontrar todas las exposiciones de motivos que nos está enviando el Ejecutivo. Y esto para que la población pueda también ayudarnos en la labor, que se involucren, que revisen y que nos hagan o nos acerquen sus importantes opiniones. Muy bien, gracias, Miki, muy amable por tu presencia. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial muy breve y regresamos con el congresista del Frente Amplio de Izquierda, Jorge Castro, que ya está aquí en Redes y Poder. Una brevísima pausa y estamos con ustedes con más en el programa.